Aquella tarde amenazaba lluvia. Después de la visita a la cárcel primero, a la iglesia de San Sebastián después, de tomarse 4 tapas mal contadas en los bares del centro, Miguel se dirigió con paso cansino hacia el norte, envuelto en un abrigo que no le protegía del frío. Hacía viento, era desagradable el ambiente, pero lo que más le desagradaba era que el frío realmente de donde nacía era de su propia alma, que la tenía congelada. En pocos minutos llegó ante la puerta de uno de los institutos de la ciudad, un instituto que se había hecho tristemente famoso porque era el instituto de la pobre chiquilla Teresa Fuentes. Allí, después de preguntar a unos alumnos, viendo que cada vez había mayor abismo entre su edad y la de aquellos estudiantes, logró dar por fin con un despacho, el despacho de un tal Bartolomé, que allí simplemente era conocido como el Bartolo, el profe de mates. Llamó, entró, saludó y se derrumbó en una silla antes de ser invitado a ello. La persona que tenía enfrente era un hombre joven, de unos 30 y tantos años, de rostro afable, una de esas personas con las que uno se pone a charlar inmediatamente en cuanto se monta en un ascensor con él o coincide más de 2 minutos seguidos en la cola de un supermercado. Un tipo agradable del que nadie pensaría jamás ninguna maldad. Empiezan a hablar y, bueno, cuando lo hacen, Miguel se da cuenta de que aquel hombre está un poco hastiado. Y es cierto, reconoce que su forma de vestir, trajeado, con aquel abrigo, aquella forma de llegar y aquella forma sobre todo de hacer preguntas, es algo que ha debido saturar aquel centro educativo durante los últimos tiempos desde la desaparición de la pobre niña. Él realmente no sabe qué está haciendo allí y se lo preguntará durante la entrevista que va a tener lugar. Se lo preguntará muchas veces porque se ha limitado a seguir la indicación de un presidiario que lleva escrita la culpabilidad en su propia frente. Sin embargo, no le queda más remedio e inicia la conversación preguntándole al profe de mates si conoce a Hans. Así, directamente. El otro, que todavía no sabe de qué va el asunto, se limita a contestar que realmente el único Hans que conoce es Christian Andersen. Y le pregunta a su vez que quién es él, que quién es Miguel, que si es que es un policía, a lo cual responde que no, es un simple abogado y bueno, no tiene nada que ver con la policía como no sea, que es el defensor de un tal Hans que si no lo conoce de momento, pronto lo va a conocer porque el nombre de Hans Stefan Fourcade va a ser famoso seguramente a partir del día siguiente, ya que es el presunto asesino de Teresa Fuentes. Se queda bastante extrañado el profesor de matemáticas y realmente llega un momento en el que incluso le pregunta que si es que hay alguna razón por la que él tenía que conocer a aquel personaje. Miguel se está sintiendo cada vez peor. Aquel evidentemente es un hombre bueno que no tiene nada que ver con aquel asunto y lamenta profundamente haber hecho caso a Hans y haber acudido a turbar el espíritu de aquel pobre hombre. Ante la pregunta del profesor, contesta únicamente lo primero que se le ocurre y es: Hans me dio su nombre. Pero puede haberme equivocado, simplemente me dio su nombre y la primera persona a la que he preguntado es usted. El profesor se altera, pero sin embargo sin llegar a perder la compostura, lo único que termina diciéndole cuando la conversación está finalizando es que haga el favor de mantenerle informado porque está muy interesado en cualquier descubrimiento que se pueda realizar sobre el tema. Después de todo, le dice, yo era el tutor de la pobre chiquilla, Teresa Fuentes.